La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo que se produzca accidentes. Pero, ¿cuáles serían las técnicas y procedimientos? Pues primero tendríamos que revisar las leyes nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Las normas del ICS, las del Código de Trabajo y el Acuerdo Gobernador 229 2014 con sus reformas 33 2016. Solo permítame un segundo. Entonces, con las leyes nacionales podemos tener procedimientos aplicar para evitar ciertos riesgos, ¿no? Si nosotros tenemos leyes internacionales contra o versus nacionales, pues yo me iría con las internacionales, ¿no? Podría adaptarlo a mi medio, tomar lo mejor de las posibilidades de la empresa y de todos modos siempre estaría arriba de cualquier norma. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes esto? Porque tienen mayores en estas situaciones, ¿verdad? Han realizado más estudios a lo largo del tiempo, datos estadísticos, y tienen mejores metodologías. Sus estadísticas no son secreto de Estado, ¿no? Las estadísticas de, ustedes se pueden meter a las estadísticas de y ahí están claras. ¿Cuántos accidentes y qué accidentes son los que ocurren? El 229 no se los he incorporado a la web, ¿verdad? Introducción, no. Se No, los no, no. voy a poner. Solo por ejemplo, es lo que siempre digo, lo que el trauma que tengo, ¿no? Trabajo en alturas, el artículo de alturas, que es uno de los trabajos más peligrosos y las pocas noticias que vimos, pues es en construcción, bien en hoteles que están limpiando sus vidrios. Tiene, sí, mucho. Use el equipo con norma. En cambio, si agarramos las normas colombianas, de Estados Unidos, de España, de Perú o de cualquier otro país, son más de 20 hojas. Solo en México, para poder hacer un trabajo en altura, se necesita realizar un curso especial de 50 y 50, hay dos, uno de 40 y uno de 50, pero se exige el curso de 50 horas, que es práctico. Si no se tiene ese curso, es prohibido que la persona realice dicho cambio acá. Bueno, si quiere trabajar, va a tener que hacer lo que se le pide, ¿no? Pero para hacer un trabajo en alturas, primero tiene que pasar por un examen médico para determinar cómo está de presión, si no la tiene alta, baja,
determinar el análisis de trabajo seguro, cuánto tiempo, en qué posición, qué equipo va a utilizar, porque incluso el arnés, si ocurre un accidente y queda vendido, si el arnés está mal colocado, puede presionar las venas y la arteria en la pierna y provocar complicaciones, ¿no? Gracias Mirna, puede sufrir deshidratación si hay mucho sol, si hay mucho viento, pues aumenta el peligro. También se debería de realizar un examen para determinar su condición para dicho trabajo. Todos tenemos problemas en la vida diaria, pues ocurren ciertas cosas. El problema es que no podemos dejarlos en casa, sino que se van al trabajo y esto puede afectar a la hora de realizar dicha operación. Entonces, obviamente, todo esto tiene un costo. Costo que no se implementa es muy raro. Demasiado raro que cumplan con esto. Trabajos, esta cosa de la construcción, ¿cómo se llama? Sí da cursos, trabajo en altura, cursos de rescate, psicotécnico. Ingeniero se llama cámara de la construcción. Eso, mero, se me había la cámara de la construcción, correcto, la cámara de la construcción realiza dichas capacitaciones. Ahorita hace un par de meses empezaron a vez con estas capacitaciones, las habían suspendido por el COVID, pero son importantes. Esto nos puede evitar algún accidente, saber cómo revisar el arnés, saber cómo chequearlo. Con un hilo que se salga del arnés ya no sirve. El arnés, si estuvo en una caída, ya no sirve. Si el arnés se tira, se trata mal, ya no sirve. Entonces, todas esas cosas las tenemos que conocer. Cámara de la construcción, correcto, sí, es cámara de construcción. Enfermedad profesional. Se entenderá por enfermedad profesional la a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de desarrollo de esta ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad. Ahora, les coloqué un documento donde habla sobre enfermedades profesionales. El estrés ya está clasificado como una enfermedad profesional y en muchos países, obviamente primer mundo, pues los empresarios han estado trabajando para disminuir el dicho estrés, ¿no? Porque se ha demostrado de que los trabajadores libres de estrés pues rinden mucho mejor. Empresas como Facebook, Google, etcétera, han implementado siestas, ¿no? Los españoles lo acostumbran. Áreas de trabajo, lugares para aporte,
Muy pocas empresas aquí en Guatemala tienen gimnasios para que el trabajador liberar un poco de esta energía y no llevarla a la casa. Entonces, ya está tipificado como enfermedad laboral. El estrés puede ser provocado por muchas cosas, ¿no? Ambiente laboral, la laboral que estamos realizando, y además podemos traer estrés de nuestro, ¿sí? ¿Dudas? No, no hay dudas de mi parte. Ok. Por el momento no. Por el momento Okay. no. Otras enfermedades pueden ser provocadas por contacto con productos químicos, por ergonómicos, etcétera, ¿no? Higiene teórica. La higiene divide en higiene teórica. Permítame. Todos los micrófonos que estén abiertos, por favor. Apagarlos. Higiene teórica es la rama de la higiene del trabajo que se encarga del estudio de los contaminantes y de su relación con el hombre a través de estudios y experimentación humana o animales. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una empresa en la que se utilizan muchos químicos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que trajera de jabones, y el detergente lleva una enzima para eliminar la mugre. Era obligatorio de enzima, ¿no? ¿Qué tan alérgico uno podía hacerlo? A mí nunca me dieron para que me fuera a hacer el examen porque era todo el día. Tenía que estar en la clínica esperando a ver hacer por dicha enzima y ver las reacciones en mi cuerpo. Ingeniero, buen día. Disculpe, el nombre de la enzima del detergente, ¿cómo se llama? Disculpe. No me acuerdo. Bueno. Pero cualquier enzima. Bueno. Gracias, muy amable. Sí, cualquier enzima puede ser perjudicial porque como está en una manera concentrada, ¿no? No está en una proporción en la que natural, sino que está concentrado en el almacén y es pasada a la planta, pues, bueno, la excusa era de que no tenía tiempo para estarlo perdiendo, pero ahí nos estamos saltando a nuestra gestión, ¿no? Nosotros vamos a hacer el sistema, vamos a implementar la higiene, la seguridad industrial o la salud y seguridad ocupacional. No nos podemos dar el lujo de saltar procedimientos. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, si obviaron esto, se puede obviar esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces empieza a perder robustez nuestro sistema. Cero tolerancia, ¿no? Tenemos que ser bastante estrictos, sin importar. Obviamente la cabeza tiene que estar involucrada, porque nosotros podemos mayormente estrictos, pero ahí van con el chisme a la gerencia y la gerencia da una llamada para que miremos a otro lado, entonces el sistema ahí no sirve, ¿sí? No podemos nadar contra la corriente, o si el jefe dice no, pues
si queremos conservar el trabajo, bueno, el problema es que entra la ética, la moral del sistema, ¿no? Yo quiero luchar contra una enfermedad, pero son no se puede hacer nada, ¿no? Higiene analítica es la rama de la higiene industrial que realiza la investigación, análisis cualitativo y cuantitativo de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. Esta rama está en estrecha colaboración con el resto de las ramas y permite evaluar la magnitud del riesgo higiénico. Aquí podemos realizar cultivos, ¿no? Realizar ciertos análisis ambientales para determinar qué tan contaminado y qué es lo que está contaminando el agua. Por ejemplo, en la universidad, la Facultad de Farmacia realiza dichos análisis. El examen primer parcial, yo les aviso con una semana, todavía tenemos que ver unas más para poder tener el tema del primer parcial, no se preocupen por eso. Entonces la facultad realiza dicho y pasa el reporte. Obviamente los resultados es campo abierto, ratas, mucho polvo, etcétera. Provoca mucha concentración de esporas y de hongos debido por el campo, ¿no? Y que se van encerrando en los ambientes, ya que los edificios de la facultad son cuadrados, ¿no? La ventilación no es la idónea. Entonces, se acumula mucha concentración de estos hongos. Cuando uno llega por primera vez a trabajar o a estudiar, a veces se siente un malestar en la garganta, ¿no? Como un ardor, es debido a esto, porque no tenemos las suficientes defensas. Ya después se va acostumbrando uno. Igual la primera vez que uno come en la universidad, no pasa una buena noche y es debido a este ambiente, ¿no? Es muy difícil controlar todos estos lugares donde no se den una higiene controlada. La facultad, pues sí, barren, trapean, pero circulación de aire no es la indicada debido a la formación de los edificios cuadrados, son rectangulares. Y muchas de las ventanas no están abiertas, sino que están cerradas. Higiene de campo. Es la rama de la higiene industrial que realiza el estudio y el reconocimiento del ambiente, así como de las condiciones de trabajo, identificando y evaluando los riesgos higiénicos y sus posibles causas, adoptando las medidas necesarias para su control. Son estos análisis ya viendo corredores, viendo los patios, viendo los espacios abiertos, etcétera, del lugar, para determinar, es el análisis la interpretación que se le daría al análisis que les estoy contando. Higiene operacional es la rama de la higiene industrial que estudia los aspectos relacionados con las acciones correctoras y preventivas que se aplicarán para o disminuir los riesgos detectados al realizar la evaluación de riesgos de las empresas. Entonces, ya tener nuestros análisis cualitativos, cuantitativos, determinar qué contaminantes en el ambiente, este ambiente existe, esta enzima que se utiliza, o hay mucho partícula de químico o de lo que estamos produciendo, pues podemos tomar las medidas activas y preventivas para
poner ventiladores para aumentar la circulación de aire adentro de los lugares, poner filtros, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la Wedi hay 3 palabras que puse, que son 3 palabras que tenemos que utilizar siempre. La primera es reconocer. Al llegar a cabo una actividad en un ambiente en que exista un agente aparentemente nocivo, se debe efectuar un estudio de él. Para realizar esto se puede recurrir, entre otros, a bibliografía o a experiencias de otros trabajadores que tengan experiencias relevantes al respecto. Se debe obtener la mayor información respecto del agente detectado en el ambiente de trabajo, con el fin de conocer los riesgos que efectivamente representan para la salud de los trabajadores que se deben desempeñar laboralmente en dicho trabajo. Nosotros podemos encontrar en internet las hojas de seguridad o MSDS o HDS de todos los productos, o bien se les puede solicitar al proveedor dichas hojas. Dichas hojas, toda la información necesaria. Tiene su nombre, su caso, es su número de identificación, tiene las propiedades físicas y químicas, primeros auxilios, ser ingerido o que le forma cutánea, etcétera. En caso de incendio, podemos encontrar toda esta información. También la antigua Facultad de Farmacia, está el Departamento de Psicología. Ellos venden un póster con clasificación de ciertos químicos y sus consecuencias y primeros auxilios de dicho compuesto. Creo que vale 50 quetzales o algo así, no sé. Digámosle, es una ficha bastante útil, ¿no? Si estamos utilizando productos químicos, pero el proveedor tiene la obligación de pasarnos esta hoja de seguridad. Entonces, primero tenemos que reconocer qué productos y realizar un archivo donde esté toda la información, primeros auxilios, consecuencias, etcétera. Todo lo que nos ayude. En una empresa que trabajé, productora de candelas aromáticas, se realizaban candelas transparentes. Eran únicos que producían dichas candelas porque teníamos la patente. Nosotros desarrollamos la fórmula. Nosotros, que yo trabajaba en el departamento de nuevas tecnologías, fuimos los que desarrollamos dicha fórmula. Pero tenía una resina que la vendía Henkel. Henkel vendió esa resina que no servía y la echamos a andar, ¿no? Pero el contacto prolongado con esa resina empezaba a agrietar la piel. El GRI, les puedo subir el GRI, es el que contiene los datos químicos, correcto, es, por ahí tengo el libro verde, correcto, ahí lo tengo, lo voy a buscar. Entonces, se agrietaba, mucha gente se le agrietaba entre los dedos, como que con Gillette les hubieran cortado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Se está cortando el audio. Disculpe.
¿Todos tienen el mismo problema? No, Inge, No, Inge. no. Puede ser el internet. Bueno, Gracias. entonces, el problema era de que las personas que ya sufrían muy agudo problemas de piel, pues tenían el puesto y ponerlos en otro lado. El problema que ocasionaba era mucho dolor, ¿no? Producía mucho ardor. Entonces, tenemos que revisar todo esto, ¿sí? La otra palabra es evaluar. Reconocer, evaluar. Cuando se por completo las características de la gente, el mismo debe ser medido o evaluado en dicho ambiente de trabajo para establecer la concentración que se encuentra presente. El sentido de la evaluación es llegar a precisar si existe o no el riesgo para el trabajador de con una enfermedad profesional. Entonces, con dicho producto, teníamos este problema, ¿no? Ya se estaba volviendo muy agudo, ya había sangrados y etcétera. Pero al realizar una evaluación de estas, tenemos que ver jerarquización. La primera es eliminación. Tendríamos que haber evaluado qué punto o qué reactivo es el que está produciendo dicho problema. Entonces, su eliminación, quitarlo de producción. Pero si no se puede, viene la sustitución. La sustitución, pues tendríamos que haber investigado o desarrollado una resina similar o Henkel, si se quería seguir vendiendo dicha resina, pues tenía que haber desarrollado una donde tenían que evaluar cada ingrediente en la formulación y determinar cuál de estos estaba produciendo dicho problema. Si no se puede con la sustitución, entonces viene la operación de ingeniería, donde habría que ver qué métodos de ingeniería podría utilizarse, o sea, ya no entrar en contacto con dicho producto, realizar cierto, allá toda la parafina se mantenía derretida y por una bomba centrífuga se transportaba a los tanques. Solo se hacía en pequeñas escalas y se usaban marquetas. Ese era un método de ingeniería. Si no se puede, pues un método administrativo en la que se tendría que hacer una capacitación, señalización del uso, el buen manejo de este producto, ¿no? Y por último, es el equipo de protección personal. Si todo esto falla, pues ya poner el equipo de protección personal. Muchas empresas lo primero que hacen es poner equipo personal sin realizar dicho análisis. Y primero tenemos que ver si lo eliminamos, después sustituimos, de ingeniería administrativos y por último el equipo de protección personal o la combinación de uno de estos métodos. Y por último es controlar. Una vez que se conoce la concentración en la que se encuentra el agente, se realizan los estudios pertinentes para determinar las medidas de prevención y control de riesgo de dicho agente para la salud del trabajador. Ya sabemos qué compuesto era, ya hacemos dichas evaluaciones, qué se va a hacer y por último es su manera
ya tenemos que realizar un procedimiento de la manera en que se va a trabajar dicho producto, hacer capacitaciones, hacer carteles, hacer la información necesaria para determinar qué aspectos debe tener la persona que va a realizar ciertos exámenes para ver si es muy sensible a dicho producto y darles la debida capacidad para su manejo y control. Ingeniero, disculpe la pregunta. ¿No cree usted que sería conveniente cubrir todos los aspectos iniciando con el equipo de protección personal para evitar posibles temas y el atraso en toda la línea de producción en cuanto a tiempo? Evitando todos estos inconvenientes, ¿no sería como de evaluarlo antes de? Bueno, según normas, hay que realizar dicho seguimientos. Esta es la jerarquía que se debe de seguir para cumplir con la norma. No Muy podemos tirarlo porque no estamos solucionando nada. La cosa es solucionarlo de fondo y no solo cubrirlo. Brenda dice como Xanadu, de esa empresa estoy hablando, de Xanadu, correcto. Correcto, era la empresa de candelas aromáticas. Ingeniero, ¿Sí? buenos días. Le saluda otra vez con usted en estos cursos. Yo tengo una inquietud. ¿Habrá posibilidad de que se nos pueda cómo podemos enseñar a nuestros equipos a analizar causas, a evaluar causas? Porque los problemas con los que muy a menudo yo asesoro empresas es que la gente no piensa, no le gusta pensar, no le gusta evaluar, eso como una tarea muy tediosa y de ahí se vienen los conflictos, las complicaciones, los accidentes y aún consecuencia de eso les cuesta mucho sentarse a hacer análisis causales de por qué pasó lo que pasó. Correcto. Se tiene que realizar un estudio estadístico. El problema es el tiempo, ¿no? Muchos empresarios dispuestas para allá. No entienden de que esto lleva un proceso. Además, contratan a personal no capacitado, ¿sí? Contratan a personal que no sabe realizar dicha, debería de tener ciertas competencias, ¿no? Para dicho trabajo. La estadística es una gran herramienta que nos puede enseñar, podemos extrapolarla, interpolarla, los datos para poder tener un criterio más amplio, pero el problema de nuestra gente es pérdida de tiempo, pérdida de dinero y no nos interesa la salud. Si ellos estuvieran involucrados en el proceso y ya se vieran afectados, tal vez tomarían cartas en el asunto. Ese es el problema. Tendríamos que hacer primero formar un equipo, como hacíamos en Xanadu, una fuerza de tarea que le decían, donde estaban involucradas multidisciplinario. Toda la gente que estaba involucrada, todos somos importantes. Los operadores la persona más importante porque está directamente con el problema. Ellos saben cómo manejan ellos saben cómo están expuestos, qué es lo que mal hacen. Y entonces, con esto, pues, es una técnica. Si voy a hacer la presentación, una lluvia de ideas, después de la lluvia de ideas, usar las 7 herramientas de calidad que les digo a mis alumnos que tienen que saber.
Pareto, Ishikawa, lluvia de ideas, etcétera, para poder los 5 porqués. Estas técnicas me ayudan a delimitar un poquito el problema. Katia subió la mano. Hay varios. Fernando, Mario, Evelyn, Ingrid y Katy. Katy es. ¿Cuál es su duda? Claro, en una industria farmacéutica, si en área que somos alérgicos, nos puede dar ahí un ataque. Entonces, es indispensable. Hay una práctica en el laboratorio orgánica que se hace el ácido acetil salicílico, que es el reactivo principal para la aspirina. Y una alumna me dijo, yo soy alérgica a la aspirina. Entonces le dije que salirse. Y me dijo, me voy a quedar hasta que empiece a sentir los síntomas. Ya cuando estábamos sintetizando el ácido salicílico, me dijo, mire, ya me pica la piel, entonces se tuvo que salir. Es obvio, tenemos en estos casos las reacciones son inmediatas y se tienen que realizar dichas evaluaciones. Desde la selección del personal se ponen claro los de seguridad, los riesgos a los que va a estar expuesto y las consecuencias. En este caso serían los peligros a los que está expuesto y los riesgos podrían ser. Sure, anafiláctico, correcto. No se le escucha, Dios mío. No sé si es mi internet, pero bueno. Yo le escucho bien, ingeniero. Yo le escucho bien, Inge, todo bien por acá. De igual manera Ingeniero. por aquí, ingeniero. Sí se escucha bien, ingeniero. Ingeniero, yo considero que es la señal de red. Sí, Donde esté la persona, sí. Estoy bien con el audio. Ok, muchas gracias. Entonces, Gracias. ok, gracias. Yo he trabajado en empresas farmacéuticas, en candelas aromáticas, en jabones, en cosméticos. Entonces, cada empresa, alimentos nunca me llamó la atención, pero es bastante. Con respecto al tema de seguridad, todas las empresas son totalmente diferentes. Podemos, el problema de muchos es que copian, es otro problema que tiene el chapín, ¿no? El guatemalteco, de que copia y pega, copia y pega. Pero esa es una mala práctica porque tiene que adaptar. Está bien que nos guiemos con un trabajo ya hecho, pero lo tenemos que adaptar a nuestras necesidades, a lo que tiene la empresa. Tenemos que tener la realidad de lo que podemos y no podemos. Y lo que podamos hacer, pues, realizar lo mejor posible, ¿no? Yo considero que ser totalmente estrictos en mi laboratorio. El que no tenga lentes o cualquier equipo de protección personal esté utilizando, se me va. Y al irse, pues pierde el derecho a reportar, y el perder derecho a reportar, pues incluso puede perder el curso si no se le deja, pero es por seguridad, ¿no? Los papás los mandan enteros y quieren que regresen enteros. No sería un chiste de llamar para avisar a recoger a un hospital, o que perdió un ojo o que tiene algún problema. En mi época que llevé el laboratorio, primer laboratorio de química,
estábamos cortando vidrio y una compañera jaló a un compañero cuando estaba realizando el proceso de calentamiento del vidrio, se ensartó la varilla en la mano. Obviamente el vidrio estaba caliente, al introducirse en la piel, pues funcionó con esta, ¿no? Y tuvo que ir a la clínica de la universidad y le tuvieron que abrir y separar el vidrio de la piel. Entonces, Jacqueline, muchas gracias, pero lo recomendable en estos procedimientos es que lo realice un médico. Según el acuerdo gubernativo, se sacaron todas las del botiquín porque los médicos llegaron a la conclusión que solamente ellos pueden medicar. Entonces se sacó toda la medicina que había antes en el botiquín. Ahora ya hay un listado, hay empresas que tienen el botiquín para cierta cantidad de personas y ya no tenemos medicinas como hace un par de años que estaba. Sí, gracias, pero la responsabilidad es del médico atender dichos. Problema de Guatemala es que aunque uno reciba cursos de primeros auxilios y sea el primer respondedor en una emergencia, la persona se muere, se lo llevan preso a uno. Porque aquí no es la ley del buen samaritano. Ahí existe en muchos países esta ley en la que queda excluido si una mala praxis, ¿verdad? De toda responsabilidad. Cambio acá, dependiendo la hora, pues pasa uno todo el día, con la rapidez que tienen aquí los tribunales, pues puede pasar unos días, es un problema. Entonces es mejor dejar todo esto a los médicos para evitar cualquier problema. Son grabadas las clases. Suben el drive y deberían de tener ustedes eso. Creo que solo tienen que pedirme permiso para poderlo ver. Yo recibo el correo, les doy la autorización y no hay ningún problema. Está en el drive. ¿Alguna otra duda? Sí, ingeniero. Fíjese que en lo que se refiere buenos días ante todo, ingeniero. Buen día. En lo que se refiere al equipo de protección personal, quizás si usted me puede emplear que yo le entendí que se tiene que hacer como un estudio antes de... En la jerarquía, sí. Eso, si usted me lo puede emplear, ingeniero, disculpe. Sí, lo vamos a ver, vamos a ver la jerarquía y cómo es esta. Lo doy en otros cursos, entonces puedo agarrar la presentación de la jerarquía para explicar. En la ISO 45000, en las OSHAS 18001, acerca de las jerarquías. Si uno se mete a la implementación de dichas normas, tiene que cumplir con dicha jerarquía, tiene que mostrar si se evaluó la eliminación, la sustitución, etcétera, etcétera. Y por último se dejó el equipo de protección, porque es lo que se hacer un estudio profundo y determinar si las causas pueden ser eliminadas de fondo, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿sí? Aprovechando que le consultó sobre el equipo de protección, yo tengo otra duda.
Hay, por ejemplo, la empresa eléctrica hizo acciones a terceros en cuestión del servicio de cortes de luz, de recolectas de contadores y demás. Y estas personas que tienen diferentes atribuciones necesitan de un equipo específico porque tienen que subirse a postes, tienen que subirse en los contadores. Ahí hay un gran vacío. ¿Por qué? Porque la empresa eléctrica no surte el equipo para el técnico, pero los terceros tampoco tienen la capacidad de surtir el equipo para el técnico. Y el equipo casi con arneses y demás, de 7,000 y 8,000 quetzales. Entonces, ¿a quién le corresponde surtir el equipo ahí? Según el acuerdo gubernativo, pueden revisarlo cuando lo suba, indica de que ellos son empleados, ¿no? Son empleados. Sí, ingeniero, por terceras partes. Ajá, pero ahorita está contratando a outsourcing para que realice dicho trabajo. El outsourcing se tiene que acoplar a dentro de la empresa eléctrica. Y realmente la empresa eléctrica debería de proporcionar todo el equipo necesario, o por lo menos decirle a la empresa que lo está realizando que lo debe de cumplir. Obviamente el costo subido, porque se les tendría que cobrar a la empresa eléctrica todo este equipo. Pero si la empresa eléctrica en su normativa dice, todo empleado debe usar su equipo de protección personal, arnés, etcétera, entonces ellos deben de cumplir con esa norma. Y al cumplirla, pues bueno, ellos ya deciden si suben el costo del trabajo, ¿no? Pero la empresa que lo debe acoplar a las normas de la empresa. Gracias, ingeniero. Sí, el problema es que quien para dándose equipos o quien para comprándolo resulta siendo el empleado. Y se exige que se use. Sí, está malísimo. Se use, pero realmente el empleado es el que le toca para su propia seguridad. Y eso estoy segura que no solo pasa ahí, sino en muchas empresas. No, el dueño de la empresa o la junta directiva está obligada a proporcionar, aquí dice, lo mínimo en seguridad. Nuestro acuerdo dice lo mínimo en seguridad. Entiéndase equipo, ¿sí? Sí, menos trabajo en ese ámbito. Entonces la contrata cumplir con lo requerido. Eso se hace de forma ya administrativa y ellos deberían de cumplir. Cuando la auditoría y se ve la falta de equipo, entonces esa y no hay réplica ni nada. Multas por encontrar algún trabajador sin equipo son demasiadas altas. Correcto. Entonces el costo de dar, ¿no? Para poder cubrir. Obviamente, para que lo contraten y bajan todos estos costos y mire quién se salva. Ese es el problema. Sí, correcto. La mayor parte del problema es en el dueño de la empresa, que él firma los contratos y él no es tanto la empresa eléctrica, sino que el contratista, el contratista, él no gasto con tal de tener más entradas. Correcto, y que su cotización vayan a aceptar. Sí, es obvio, ¿no? Pero la empresa eléctrica sí debería de exigirles que cumplan con la norma, ¿no? Un comentario. ¿Sí? Fíjese que yo igual trabajando en esa rama de electricidad, entonces
de lo que yo he visto es que la empresa manda a que tomen fotos del trabajo que se hizo y aparte tiene que tener el uso de protección como los guantes, los cascos, el arnés. Entonces ahí ya no hay excusa para el contratista de que no se utilice la seguridad, o sea, Claro, claro. exacto. Pero sí lo debemos de poner en nuestras normas, de que todo trabajo de outsourcing debe cumplir con nuestras normas internas. Un comentario más, ingeniero, buenos días. Un día. Nosotros trabajamos en la construcción, específicamente en el Ministerio de Comunicaciones. Regularmente, cuando se hacen ese tipo de contrataciones de empresas, a contratar o a comprar el servicio, realiza bases de licitación, y en estas bases de licitación van las indicaciones específicas, como decía el compañero, del producto a comprar, ¿verdad? En este caso, pienso yo que en la empresa eléctrica, evaluar las bases de licitación. Correcto. Verificar que realmente cumpliendo las bases, si no, pues con esto, por el incumplimiento, y esto sí es algo grave, lo vemos como grave de parte de la Contraloría, el incumplimiento de seguridad para el personal en general, ¿verdad? Claro, Muchas claro. gracias, ingeniero. Sí, como les digo, lo tenemos que colocar en nuestra normativa interna para evitar cualquier demanda, ¿no? Nosotros podríamos inspeccionar primero a la empresa que va a hacer el trabajo. Cuando llegue a hacer el trabajo, se puede mandar a alguien para realizar el análisis de trabajo, conseguir todos los permisos, verificar de que se esté realizando bien el trabajo, que están cumpliendo con todas las normas de seguridad. Si con algo que incumplan, podemos decirle, miren, paren, no sigan, muchas gracias, y terminar con la contratación de limpieza. Y más que todo es para evitar cualquier incidente que se produzca, y obviamente por que están trabajando otros, pues estemos involucrados en una demanda, ¿no? Y para evitar cualquier accidente de las personas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Mejor si lo ponemos como una cláusula en el contrato, ¿no? Merari dice, lo que se puede observar en la industria es que al personal no le gusta utilizar, sí hay que educarlo para el desarrollo de sus actividades. Luego de que sucede un accidente, lo primero es que indican que la empresa no lo proporciona. El equipo de protección personal, no hay cultura de seguridad. Por eso hay que ser estrictos. No se usa afuera. Afuera. Tenemos que ser bastante estrictos con respecto a eso. Incluso podemos tener, consultando el Código de Trabajo y nacionales, podríamos determinar las sanciones para no entrar en conflicto con las leyes nacionales. ¿Qué sanciones administrativas se podría llegar? Hasta el despido justificado, ¿no? Y es para evitar que estas personas pongan en más personas, ¿no? Sí, la cultura organizacional pues se encarga de todo esto. Hay que llevar el control del equipo que se entrega, cómo se usa, el cuidado, que no lo tiren, que no lo usen como para cualquier cosa, etcétera, ¿no? Se ve cada cosa en la calle, en cada empresa. Pero no hay tarea esta semana, no hay tareas esta semana. La otra semana sí voy a dejar tarea. Bueno, Ingeniero, disculpe, ¿sí? consulta. Yo no todavía tuve un problema para la plataforma Wedi que estoy tratando de arreglar, pero no pude subirlo del mapa mental. ¿Será que la otra semana todavía? Sí, solo me tienen que avisar que ya no tienen problemas y yo habilito
el lugar para que lo puedan subir. Por eso no tengan problema. Ya ¿A dónde le avisamos, ingeniero? para la siguiente semana, vamos a la SMI. Está bien, Ya ingeniero, gracias. estoy... Ajá. Gracias, ingeniero. La cisterna. Disculpe.